Delfín Abernathy se frotó los ojos, incapaz de creer lo que acababa de leer en la pantalla de su ordenador portátil. El correo electrónico acababa de llegar, procedente de una dirección extraña, compuesta por un amasijo de letras y números inconexos, como si alguien hubiera creado una cuenta solo para enviarle aquel mensaje. Para advertirle. Las palabras, cortas y brutalmente directas, parecían quemar la pantalla. No bebas nada de lo que te dé tu marido por la noche. El corazón de Delfín dio un brinco doloroso en su pecho. ¿Una broma? ¿Una amenaza? ¿Una advertencia real? Desvió la mirada hacia el reloj colgado sobre la pared de su despacho. Faltaban apenas 10 minutos para el inicio de su última clase. Ya podía oír las voces de sus estudiantes agrupándose en el pasillo. Su murmullo apagado filtrándose a través de la puerta entreabierta. Esto debe ser alguna broma de mal gusto, pensó, intentando convencerse mientras cerraba rápidamente la ventana del correo. Pero algo en sus entrañas. Una vibración sutil pero insistente. Le decía que no debía ignorarlo tan fácilmente. En el pequeño colegio privado de Willowbrook, donde enseñaba psicología desde hacía 7 años. No era raro que surgieran bromas, incluso algunas bastante elaboradas entre alumnos o colegas. Pero aquella advertencia tenía un tono diferente. No era juguetona, era urgente, era personal. Sacudiendo la cabeza para despejarse, se recogió su cabello castaño claro en un moño improvisado. Se puso su clásica falda lápiz y una blusa sencilla. Su esbelta figura y sus ojos grises llenos de vida solían atraer miradas en los pasillos, pero a sus 35 años. Delfín estaba demasiado ocupada y demasiado cansada para prestar atención a tales cosas. Estaba casada desde hacía una década, y aunque el fuego de los primeros años se había apagado hacía tiempo, la estabilidad de su matrimonio con Harrison siempre le había parecido un refugio seguro. Mientras caminaba hacia el auditorio, su mente regresaba, una y otra vez, a aquel maldito correo. ¿Quién podría haberlo enviado? ¿Y por qué hablar de no beber lo que su marido le ofreciera? Era cierto que últimamente Harrison, un consultor de seguridad informática que trabajaba desde casa, se había mostrado particularmente atento. Cada noche, casi religiosamente, le preparaba una taza de té caliente con miel, un ritual que había comenzado meses atrás. Cuando Delfín pasó una mala gripe, un pequeño gesto de cariño, de aquellos que parecían mantener a flote las relaciones de largo plazo. Hasta ahora, siempre le había parecido dulce. Hasta ahora, profesora Abernathy, ¿se encuentra bien?, preguntó Mirabel Young, una de sus mejores alumnas, acercándose con su habitual expresión de seria preocupación. Delfín forzó una sonrisa. Sí, solo estoy un poco cansada. Mirabel, gracias por preguntar. Tomó aire y entró en el aula, dispuesta a atravesar la clase como quien cruza un campo minado. Las distorsiones cognitivas, el tema del día, se sucedían en su boca de forma casi automática, como si alguien más estuviera hablando por ella. Hacía preguntas, corregía, daba ejemplos, pero su mente seguía regresando, una y otra vez, a aquel mensaje: no bebas nada de lo que te dé tu marido. ¿Por qué el té? ¿Cómo alguien más podría saber de ese detalle íntimo de su vida diaria? ¿Y qué clase de peligro insinuaba ese aviso tan alarmante? Mientras explicaba a sus estudiantes el error fundamental de atribución, esa tendencia humana a sobreestimar el peso del carácter personal en las acciones ajenas y subestimar las circunstancias. No pudo evitar sentir que estaba viviendo su propia distorsión. ¿Acaso no estaba haciendo justo eso? ¿Juzgando a Harrison injustamente por un simple correo anónimo? Mirabel, sentada en primera fila,
Tomaba notas con precisión meticulosa. Sus gafas de montura fina brillaban bajo las lámparas. Su piel morena contrastaba con la mayoría de los estudiantes. Su mirada era serena, profunda. Había algo en su forma de observar que siempre había llamado la atención de Delphine. Una madurez extraña para su edad. Cuando por fin terminó la clase, Delphine recogió sus cosas a toda prisa, evitando las conversaciones de pasillo. El aire fresco del exterior le golpeó el rostro al salir, trayendo consigo el aroma húmedo de la inminente lluvia otoñal. Tiritó ligeramente mientras se subía a su viejo Volvo. Mientras arrancaba el motor, se sorprendió observando sus propias manos. Temblaban levemente. El trayecto hasta su casa. Una vivienda de 2 plantas en un tranquilo barrio residencial. Le llevó 20 minutos. Todo el camino. Su mente giraba en círculos sin encontrar salida. Es solo una broma, se repetía. Es solo una broma pesada. Pero en el fondo, no lo creía. Al entrar en casa, fue recibida por la habitual voz de Harrison desde su despacho en el segundo piso. Hola, cariño. Subió las escaleras y lo encontró como siempre, frente a sus múltiples pantallas. Harrison, con su cabello oscuro ya empezando a ralear en las sienes. Sus gafas de montura de titanio y esa postura encorvada típica de quienes pasan más tiempo frente a una computadora que bajo el sol. ¿Qué tal tu día?, preguntó él, ajustándose las gafas. Lo de siempre, respondió Delphine, mintiendo con una facilidad que la sorprendió. ¿Y el tuyo? Trabajando en un nuevo sistema de defensa para Altavist Technologies, bostezó. Ha sido agotador. He tenido que bloquear varios intentos de intrusión. Delphine asintió, fingiendo interés. Se refugió en su pequeño despacho y se obligó a concentrarse en su tesis doctoral, que llevaba años postergando, pero su mente regresaba siempre al mismo punto: el té. Cuando el reloj marcó las 9, Harrison apareció en la puerta, sosteniendo la taza humeante de cada noche. Te he traído tu té, anunció con una sonrisa. El corazón de Delphine se detuvo un segundo. Miró la taza como si fuera un artefacto explosivo. Gracias, murmuró, forzando una sonrisa. Harrison parecía normal, tal vez un poco más cansado de lo habitual. No había en su rostro señales de malevolencia. Y sin embargo, cuando él se retiró, Delphine se quedó mirando la taza durante largos minutos. Inmóvil. No bebas nada de lo que te dé tu marido por la noche. La advertencia resonaba como un eco en su mente. ¿Y si era verdad? ¿Y si había algo en ese té? Algo que explicara los sueños extraños. El cansancio abrumador. La sensación de haber dormido profundamente como nunca antes. Con manos temblorosas, se acercó al ficus gigante que decoraba su despacho y, con todo el sigilo posible, vertió parte del contenido en la tierra oscura de la maceta. Observó cómo el líquido se absorbía lentamente entre las raíces. Solo después de asegurarse de que Harrison no merodeaba cerca, regresó a su escritorio. Siguió trabajando en apariencia, pero su mente era una tempestad. Esa noche, cuando se acostó junto a su marido, el insomnio la mantuvo despierta durante horas. No podía dejar de pensar en la advertencia. En el té, en Harrison. Era posible que aquel hombre al que había amado, en quien había confiado más de una década de su vida, fuera capaz de hacerle daño. La lluvia comenzó a tamborilear contra la ventana. En algún momento, el agotamiento la venció, mientras caía en un sueño inquieto, con los pensamientos enredados como hiedra venenosa. Juró que al amanecer empezaría a buscar respuestas. Pasara lo que pasara, ya no podría volver a ignorar esa pequeña voz en su interior que le susurraba. Incansablemente, una sola palabra. La mañana siguiente llegó con el mismo cielo gris de siempre, cubierto de nubes pesadas que presagiaban más lluvia.
Delfín se despertó. Pero no de la forma en que normalmente lo hacía. Había dormido solo unas pocas horas y... Cuando sus ojos se abrieron, se sintió extrañamente pesada, como si todo a su alrededor estuviera cubierto por un velo de niebla. La inquietud seguía nublando sus pensamientos. Pero también había algo más. Una creciente determinación de encontrar respuestas. El mensaje anónimo de la noche anterior. Las dudas sobre el té y su marido. Todo se había acumulado en su interior, hasta convertirse en una necesidad urgente de descubrir la verdad. Se levantó de la cama y, a pesar de la desgana, se preparó rápidamente. No quería enfrentar a Harrison aún. No estaba lista para la confrontación. Pero sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando en su hogar. Mientras se preparaba el café, sus manos temblaban ligeramente, un pequeño signo de la tensión que la consumía por dentro. Revisó su correo electrónico una vez más, con la esperanza de encontrar alguna pista adicional. Pero nada, el mensaje del día anterior seguía flotando en su mente. Y la sensación de que algo oscuro y secreto se cernía sobre su vida nunca había sido tan fuerte. Antes de ir a la universidad, decidió que esa noche, cuando regresara, investigaría más a fondo. Esa sensación en su estómago no podía estar equivocada. Algo no estaba bien. Estaba segura de que Harrison no era el hombre en quien ella había confiado todos esos años. La clase pasó lentamente. No podía concentrarse en nada. Sus pensamientos siempre regresando a lo mismo, al té, a las noches interminables, a la presencia inexplicable de Harrison siempre tan atento, tan preocupado por ella. Y sin embargo, tan distante. ¿Por qué todo eso ahora? ¿Por qué esa extraña intensidad en sus gestos? Delfín observaba a sus estudiantes, pero no los veía realmente. Estaba perdida en su propio laberinto de incertidumbres y miedos. Cuando finalmente llegó a casa esa tarde, el ambiente era el mismo que siempre. Pero para Delfín, nada era igual. La casa se sentía vacía, como si alguna parte de ella hubiera desaparecido, dejándola atrapada en un espacio que ya no reconocía como su hogar. Harrison no estaba en el despacho, pero su computadora estaba encendida, con varias ventanas abiertas. Delfín sabía que no debía revisar nada. Sabía que lo que encontraría podría cambiarlo todo. Pero la tentación fue demasiado fuerte. Se acercó a la mesa de su marido, sus dedos inquietos sobre el teclado. De repente, un ruido detrás de ella la hizo volverse rápidamente. Harrison estaba en la puerta, observándola fijamente. Sus ojos, usualmente tranquilos y cálidos, ahora reflejaban algo diferente. Una chispa de inquietud. Quizás de sorpresa. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz suavemente teñida de duda. Delfín apenas pudo responder. La mentira estaba a punto de escapar de su boca, pero las palabras se quedaron atoradas. ¿Podía confiar en él? ¿Debería preguntarle directamente? Su mente se agitaba mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Mientras él la miraba, esperando una respuesta. Sí, respondió finalmente, con una voz que sonó más vacía de lo que esperaba. Estoy bien. Solo pensaba en algunas cosas. Harrison no pareció notar nada extraño en su tono. Sonrió levemente y se acercó a besarla en la mejilla. Un gesto que una vez había sido reconfortante, pero que ahora le pareció frío. Distante. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?, preguntó, mientras la observaba con detenimiento. Delfín se apartó ligeramente, no porque quisiera, sino porque algo en su interior le decía que debía hacerlo. Estaba cerca. Demasiado cerca. No quería ceder a la tentación de buscar respuestas en él. No todavía. No es nada, dijo, sonriendo forzadamente. Solo
Estoy cansada. Ha sido un día largo. Harrison asintió y se dirigió a la cocina. Como si nada hubiera pasado. Delphine no pudo evitar seguirlo con la mirada. Su mente aún llena de preguntas. Esa noche, no dormiría. Mientras él preparaba la cena. Delphine no podía dejar de pensar en el té. Algo sobre eso no cuadraba. Se levantó con disimulo de la mesa y fue hacia el despacho. Esta vez, con la excusa de revisar algunos documentos para la universidad. Pero en su mente había algo mucho más importante. Una decisión que había estado postergando todo el día. Con las manos nerviosas, abrió el cajón de la mesa de Harrison. Lo que encontró fue aún más inquietante de lo que se esperaba. Dentro del cajón había varias cajas de medicamentos. Pero lo que realmente la paralizó fue una pequeña caja oculta debajo de todo. Una que no había visto nunca antes. La abrió lentamente y dentro encontró varios frascos de pastillas con etiquetas conocidas. Zopiclona y triazolam. Somníferos. Fueron las primeras palabras que atravesaron su mente. Su respiración se hizo más errática mientras leía las etiquetas. Comprendiendo lentamente lo que esto significaba. Harrison le había estado dando pastillas. Con su consentimiento o sin él. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué estaba pasando en su hogar? ¿Qué había estado pasando en su matrimonio? No podía creer lo que veía. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había permitido que su confianza fuera tan fácilmente manipulada? Los recuerdos de las noches pasadas. Las veces que había sentido que caía en un sueño profundo e inquebrantable. Todo encajaba ahora. Harrison no solo le había estado dando té, sino que la había estado drogando. Manipulándola, controlándola, con la boca seca y las manos temblorosas. Delphine cerró la caja con cuidado y salió del despacho. Su mente llena de pavor. Necesitaba respuestas. Y no podía esperar más. Tenía que enfrentarse a Harrison. Esa noche, cuando él le ofreciera el té. Ella no iba a beberlo. Pero no solo eso. También lo enfrentaría. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber cuánto había sido real en su vida juntos. Y si las cosas eran tan oscuras como temía. Lo destruiría todo. El miedo y la ira se mezclaban en su estómago mientras esperaba la llegada de Harrison. Con la certeza de que esta noche sería la última vez que lo vería de la misma manera. La verdad estaba a punto de revelarse. Y Delphine no podía volver atrás. La noche había caído. Y la casa estaba extrañamente silenciosa. Delphine observaba las sombras alargadas proyectadas por la luz tenue de la lámpara de la sala. La lluvia, ahora torrencial, tamborileaba sobre el techo, llenando la casa de un sonido suave y continuo que casi la hacía sentir más aislada. Harrison aún no había regresado a casa. Pero Delphine ya sabía lo que tenía que hacer. El plan estaba claro. Fingiría que todo seguía igual. Como siempre lo hacía. Pero esa noche sería diferente. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que su marido estaba haciendo. Y si lo que sospechaba era cierto, lo confrontaría con la verdad. Casi sin darse cuenta, se levantó del sofá y fue al armario de la entrada a cambiarse. Decidió optar por un atuendo cómodo. Algo que no levantara sospechas. Al final, la imagen que quería proyectar era la de una esposa cansada. Despreocupada, dispuesta a relajarse por la noche. Sin indicios de lo que estaba ocurriendo en su mente. El camisón gris que había usado durante años se sintió como una máscara. Lo ponía siempre para que él creyera que estaba cómoda. Como si todo fuera normal. Como si nada estuviera fuera de lugar. Bajó a la cocina y preparó el té. El mismo té que Harrison siempre le traía. El que se había convertido en el ritual nocturno de su matrimonio. Mientras lo preparaba, su mente estaba en llamas.
No quería beberlo. No lo haría. Pero sabía que si quería saber la verdad, si quería poder finalmente confrontarlo, debía seguir el plan hasta el final. Cuando Harrison llegó a casa, ya eran casi las 9:30 de la mañana. Delphine lo oyó entrar y no pudo evitar tensarse al escuchar el sonido familiar de sus pasos en la entrada. Él estaba hablando por teléfono. Su voz baja y suave. Como siempre, lo había estado haciendo mucho últimamente. Y Delphine no podía evitar preguntarse si alguna de esas conversaciones estaba relacionada con algo más. Algo que no podía ver. Algo que no podía oír. Pero esta noche no sería lo mismo. Ella se había preparado para la confrontación. Al entrar en la cocina, Harrison la saludó con una sonrisa cansada. El cansancio siempre estaba en sus ojos. Pero hoy había algo más. Algo que Delphine no pudo identificar. «Hola, cariño, ¿cómo te fue el día?», preguntó él, quitándose la chaqueta y colgándola en el perchero. Como si fuera una noche normal. «Bien. Ya sabes, lo de siempre», respondió Delphine, tratando de sonar casual mientras preparaba su té. Pensó por un momento si debía decirle algo. Si debía mirarlo directamente a los ojos y preguntar de una vez por todas. Pero se contuvo. No estaba lista. Aún necesitaba más tiempo. Él se acercó a la mesa donde ella había colocado las tazas y le sonrió como siempre lo hacía antes de sentarse a cenar. Estaba demasiado acostumbrada a esa sonrisa. A ese gesto de cuidado. Todo parecía tan normal, pero en su interior, Delphine sentía que la tierra bajo sus pies se deslizaba lentamente. La verdad se estaba filtrando como agua entre sus dedos. Y pronto, todo se desbordaría. «Te he traído el té», dijo Harrison, colocándole la taza sobre la mesa. Delphine miró la taza, el vapor ascendente mezclándose con el aroma familiar de la miel y las hierbas. El corazón le latió con fuerza. No podía beberlo. No podía confiar en ese líquido que tantas veces había consumido sin pensar. El miedo a lo que pudiera estar en ese té. A lo que pudiera significar. La paralizó por un instante. «Gracias», dijo finalmente, tomando la taza con una mano temblorosa. «Lo dejaré enfriar un poco». Harrison la observó por un momento. Sus ojos oscuros fijos en ella. Delphine pudo ver que él no estaba tan tranquilo como solía estar. Algo había cambiado, y no sabía qué era exactamente. Pero algo en él parecía diferente. Algo en su actitud, en su mirada, le hizo sentir una repulsión sutil. Pero ella siguió fingiendo. Necesitaba más pruebas. «¿Tienes mucho trabajo?», preguntó ella mientras movía la cuchara en su taza, pretendiendo distraerse. «Sí, un par de cosas más», respondió Harrison, aparentemente aliviado por el cambio de tema. Se sirvió su propia taza de té y comenzó a hablar de las últimas actualizaciones en su trabajo. Pero Delphine no lo escuchaba. Sus pensamientos eran como un río turbulento que no podía frenar. Necesitaba saber. Tenía que saber lo que realmente estaba sucediendo. Si Harrison había estado mintiendo durante todo este tiempo, ella necesitaría pruebas irrefutables para enfrentarlo. Con una mano temblorosa, Delphine vertió lentamente el contenido de su taza en el fregadero, asegurándose de que Harrison no la viera. Luego tomó el pequeño frasco de jarabe que había comprado esa tarde y lo vertió en la taza. Mezclándolo bien, el jarabe, espeso y dulce, ayudaría a disimular el sabor. Aunque el té de todas formas no tenía el mismo sabor ahora. Ella lo bebería. Necesitaba estar segura. Cuando Harrison se levantó para ir al estudio a trabajar, Delphine dejó el té sobre la mesa, fingiendo que aún no lo había tocado. Tomó un libro y se sentó en la sala, haciendo todo lo posible para parecer que estaba absorbiendo las palabras. Pero su mente no podía dejar de pensar en lo que había hecho.
El plan ya estaba en marcha. Ahora solo quedaba esperar. A medida que la noche avanzaba, la ansiedad la consumía. Pasaron casi 2 horas antes de que finalmente oyera los pasos de Harrison en el pasillo. Se acercó lentamente al dormitorio. El sonido de sus movimientos le recordó a Delphine que, en ese momento, estaba más cerca de conocer la verdad que nunca. Se acomodó en la cama y fingió dormirse, respirando de manera profunda y regular. El tiempo pasó lentamente mientras ella esperaba, con cada sonido a su alrededor pareciendo amplificado por la tensión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta del dormitorio se abrió con cautela. Harrison entró en silencio. Como de costumbre, Delphine podía oír su respiración. Y aunque intentó mantener su cuerpo inmóvil, su mente no dejaba de procesar cada detalle. Se giró hacia él, pero mantuvo los ojos cerrados. A través de las pestañas, podía ver cómo Harrison colocaba la cámara que siempre usaba. Se acercó con cautela, como un gato acechando a su presa. Su corazón latió con fuerza, y Delphine se contuvo para no mostrar ninguna reacción. Harrison ajustó la cámara, verificando los ángulos como siempre lo hacía. Pero esa noche había algo diferente. Sabía que algo en su vida había cambiado para siempre. El hombre que había sido su compañero durante 10 años ya no era el mismo. Por primera vez, Delphine sintió un escalofrío recorrer su espalda, al darse cuenta de que, en su casa, todo lo que había considerado seguro y estable había desaparecido. Esa noche, ella descubriría toda la verdad. El silencio en el dormitorio era ensordecedor. Delphine permaneció inmóvil en la cama, escuchando el inconfundible sonido de los pasos de Harrison acercándose a ella. Su respiración era profunda y controlada, pero el miedo le apretaba el pecho con cada segundo que pasaba. A través de sus pestañas entreabiertas, pudo ver cómo Harrison se sentó al borde de la cama, mirando su rostro con esa mirada que también conocía, pero que esta vez parecía distinta. Vacía, calculadora. Delphine no podía soportarlo más. Sabía que ya no podía seguir fingiendo. La mentira que había estado alimentando durante años se desmoronaba ante sus ojos. Todo lo que había creído en su matrimonio, toda la confianza y seguridad que había depositado en él, ahora se sentía como una falacia que se desvanecía con el aire. Delphine, cariño, susurró Harrison, acercándose aún más, con su voz suave y calmada. ¿Te sientes bien? Ella no pudo responder inmediatamente. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, como si la verdad que estaba a punto de revelar la hubiera dejado sin aliento. Finalmente, con un esfuerzo monumental, habló, su voz un susurro tenso. No me siento bien, dijo, con la mirada fija en el techo. Harrison, necesito saber la verdad. Un escalofrío recorrió su cuerpo al escuchar su propio tono. Tan decidido, tan claro. Era el momento que había estado esperando. Aunque su corazón latiera desbocado, Harrison la observó en silencio, como si intentara leer su mente. Pero Delphine no le dejaría tiempo para hacerlo. El momento de la verdad había llegado, y ella no lo iba a dejar escapar. Sé lo que has estado haciendo, dijo Delphine, con voz firme pero cargada de angustia. Sé que me has estado grabando. Sé que me has estado drogando. Y sé que has estado vendiendo videos míos. La reacción de Harrison fue inmediata. Aunque no como esperaba. Su rostro, que antes había estado relajado, se tensó de inmediato, y sus ojos se agrandaron como si finalmente entendiera que todo había terminado. Delphine, comenzó a decir. Pero ella no le dejó terminar. No me mientas más, exclamó, incorporándose en la cama, ahora completamente despierta, su mente clara como el cristal.
Sabía que algo no iba bien. Pero nunca imaginé que fuera esto. Harrison, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que teníamos? ¿Todo lo que creímos ser? Él no dijo nada al principio. Solo permaneció allí, en silencio, con las manos temblorosas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Pero su voz estaba rota, llena de desesperación. Delfín, lo siento, no sabes lo que... Pero Delfín lo interrumpió con un gesto de la mano. No me pidas perdón, dijo, sus ojos llenos de rabia y dolor. Lo que has hecho no tiene perdón. Me has manipulado. Me has hecho creer que todo estaba bien mientras tú jugabas a tus juegos oscuros. Has arruinado mi vida, Harrison. Has destruido todo lo que había en nosotros. La sensación de traición la embargaba por completo. Cada palabra que salía de su boca era una revelación más amarga que la anterior. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No por tristeza, sino por el dolor de descubrir quién realmente era su esposo. ¿Quién era este hombre que había compartido su vida durante tanto tiempo? ¿Quién era este extraño que había usado su confianza y su amor como si fueran simples juguetes? Harrison intentó acercarse. Pero Delfín retrocedió. Como si temiera que él fuera a tocarla. Ya no quería su contacto. Ya no quería nada de él. Cada toque de Harrison ahora le parecía una mentira. ¿Cómo me pudiste hacer esto? Preguntó Delfín, su voz ahora quebrada. Pero fuerte. ¿Cómo pudiste tomarme, usarme, como si yo fuera solo un objeto para tus deseos? ¿Y todo esto por dinero? ¿Por qué? ¿Qué te hizo pensar que esto estaba bien? Harrison bajó la mirada, incapaz de sostener su vista. A Delfín le dolió verlo así. Tan pequeño, tan arrinconado. Pero no iba a ceder. Necesitaba respuestas. Y lo que él había hecho no iba a ser perdonado. Es una enfermedad. Delfín, dijo, su voz temblorosa. He estado luchando contra esto durante mucho tiempo. Nunca quise hacerte daño. Te amo. Sabes que lo hago. Pero... no puedo controlarlo. Las cosas que hacía, los videos... todo eso era solo una forma de escapar. De lidiar con mis propios demonios. Delfín lo miró fijamente, como si intentara asimilar cada palabra que él le decía. Pero no podía entender cómo un hombre al que había dado todo, al que había entregado su vida, había caído tan bajo. No se trata de que te amara, Harrison. No se trata de tus demonios. Se trata de que me mentiste. Me usaste. Me trataste como si fuera solo una pieza en tu juego. Y eso es algo que no voy a perdonar. El silencio se instaló entre ellos. Pesado, denso. Harrison seguía de pie, inmóvil, como si no supiera qué hacer o decir. Pero Delfín no lo miraba más. No podía. El hombre que había sido su compañero ya no existía. Ya basta. Harrison, dijo Delfín, su voz ahora más serena. Más decidida que nunca. He tomado una decisión. Iré a la policía. Te voy a denunciar por todo lo que has hecho. Por el daño que me has causado. Por cada mentira, cada manipulación, cada grabación, cada vídeo, todo. No puedo vivir con esto. Ya no. Harrison, al escucharla, pareció derrumbarse por completo. Dio un paso atrás, sus manos levantadas en un gesto de desesperación. No lo hagas, por favor, imploró, su voz casi inaudible. No me destruyas así. No puedes. No sabes lo que eso significaría para mí. Delfín lo miró. Su corazón se hundió al ver el dolor en sus ojos. Pero no iba a ceder. Ya no quedaba nada que salvar entre ellos. El hombre que amaba ya no existía. Lo siento, Harrison, dijo Delfín, con una calma fría, como si finalmente hubiera encontrado la paz en medio de la tormenta. Esto es lo que mereces. Con esas palabras, se levantó de la cama, dejando a Harrison allí, solo,
con la verdad finalmente revelada. Delfín no miró atrás. Caminó hacia la puerta, con la determinación grabada en cada paso. Estaba lista para lo que viniera. Porque ahora sabía que, aunque el dolor fuera insoportable, la libertad que sentiría al enfrentar la verdad sería mucho mayor que cualquier miedo que pudiera tener. Delfín caminó por la casa sin mirar atrás. Cada paso la alejaba más de la pesadilla que había estado viviendo, pero también la acercaba a una nueva realidad. Una que no sabía si sería más tranquila, pero que definitivamente sería más verdadera. La lluvia golpeaba la ventana, creando un ritmo incesante que acompañaba su salida hacia la incertidumbre. Cuando cruzó la puerta de la casa, el aire frío de la noche le dio la bienvenida, pero no le importó. Estaba fuera, y eso ya era suficiente. Mientras caminaba hacia su coche, su mente seguía zumbando con todo lo que había pasado. El té. Las mentiras. Las grabaciones. El dolor de descubrir que el hombre en quien más confiaba había sido el arquitecto de su propia destrucción. Encendió el motor de su coche y condujo sin rumbo fijo al principio, dejando que las luces de la ciudad se difuminaran a través del parabrisas empapado. La lluvia no cesaba. Pero ella no sentía miedo. Ya no temía a la oscuridad, ni a las sombras de su pasado. Sabía que la tormenta que se desató en su vida la había cambiado. Pero también sabía que lo peor ya había pasado. La verdad siempre encuentra su camino, por dolorosa que sea. El sonido de su teléfono interrumpió el silencio del coche. Era un mensaje de Mirabel. Estoy aquí para lo que necesites. No estás sola. Un nudo se deshizo en su estómago. Mirabel había sido la única persona que realmente la había apoyado. La que le había ayudado a descubrir la verdad. Delfín sonrió por primera vez en horas, sintiendo que, aunque todo hubiera cambiado, al menos podía confiar en alguien. No estaba sola, y eso la ayudaba a no sentirse completamente perdida. A medida que se alejaba más de la casa, las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo comenzaron a brotar con fuerza. Lloró, no por lo que había perdido, sino por lo que había ganado, su libertad. Estaba tomando el control de su vida nuevamente, sin importar lo que el futuro le trajera. El dolor seguía allí, sí, pero ya no tenía el poder que había tenido en su vida. Ya no sería una víctima más de las mentiras de Harrison. Esa noche, Delfín no regresó a su casa. Decidió ir a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Necesitaba tiempo para respirar, para pensar en todo lo que había sucedido. Necesitaba alejarse de los recuerdos, de las sombras de la casa que había sido su hogar, mientras se recostaba en la cama del hotel, con las luces tenues de la habitación iluminando suavemente las paredes. No pudo evitar pensar en lo que vendría. Lo que más la aterraba no era la policía, ni las repercusiones legales, sino la posibilidad de que Harrison, con su cara de arrepentimiento, pudiera manipularla una vez más. Sabía que tendría que enfrentarlo de nuevo, pero no en ese momento. No ahora. Necesitaba tiempo. Necesitaba reconstruir su vida desde cero. Y para hacerlo, debía empezar por ser fuerte frente a él. Al día siguiente, Delfín despertó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Tendría que hablar con la policía, organizar sus pruebas, enfrentarse a los efectos del escándalo que probablemente se desataría en los próximos días. Pero algo en su interior le decía que, aunque el futuro fuera incierto, ahora estaba en el control. Ya no sería una espectadora pasiva en su propia vida. Tomó su teléfono y vio un mensaje más de Mirabel. Ya he descargado todo lo que necesitabas. Si alguna vez lo necesitas, tienes mi apoyo. Delfín sonrió, agradecida. Mirabel había sido su salvavidas.
la persona que le había tendido la mano cuando ella pensó que todo estaba perdido. Decidió no responder al mensaje inmediatamente. En lugar de eso, se levantó de la cama, se estiró y miró por la ventana. La lluvia había cesado, y el sol comenzaba a asomar tímidamente entre las nubes. Algo dentro de ella se sentía más ligero, como si la tormenta interna que había estado arrasando su vida durante tanto tiempo estuviera finalmente calmándose. Cuando llegó a la comisaría, se sintió extrañamente decidida. Estaba allí para hacer lo correcto, para tomar control de su historia y no permitir que nadie más la escribiera. No sería una víctima más en las manos de alguien que había aprovechado su confianza y amor. El oficial que la atendió la miró con una mezcla de profesionalismo y compasión, pero Delphine no se detuvo a analizar la mirada. Le entregó las pruebas, le explicó lo sucedido, y dejó que el proceso siguiera su curso. Ya no tenía miedo, estaba más que dispuesta a enfrentar lo que viniera, porque sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Esa noche, mientras regresaba al hotel, sintió una calma profunda, una paz que no había experimentado en años. Sabía que Harrison ya no tendría control sobre su vida. Su matrimonio había terminado. Pero su vida no. Estaba reconstruyendo todo lo que él había destruido. Pieza por pieza, sin prisa pero con determinación. La verdad ya había salido a la luz. Y lo que quedaba por venir ya no le parecía tan aterrador. Delphine había comenzado de nuevo. Y esta vez, no estaba dispuesta a dejar que nada ni nadie le robara su libertad. Ni su paz.